Bien, jóvenes, hemos iniciado entonces nuestras clases iniciando el tema de la elasticidad, ¿no? Si recordamos brevemente, nuestro interés en comprender el comportamiento elástico de los materiales es fundamentalmente para entender cómo un material reacciona o actúa frente a fuerzas externas, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro, digamos, nuestro objetivo en esta parte del curso. En ese sentido, necesitamos recordar los parámetros que hemos definido para caracterizar el comportamiento elástico de un material, ¿no? Entonces, hemos definido, por ejemplo, lo que se llama el esfuerzo. El esfuerzo esencialmente está relacionado a fuerzas internas, ¿no?, dentro del cuerpo, cuando este cuerpo está sujeto a fuerzas externas. ¿Ok? Inicialmente hemos evaluado el esfuerzo de tensión y hemos llamado tensión a la condición en la cual un cuerpo está sometido a deformaciones lineales, deformaciones en una sola dimensión, ¿no? Entonces, los esfuerzos de tensión van a provocar entonces deformaciones longitudinales. Las deformaciones son cambios que se producen en los cuerpos cuando están sometidos pues, a estas fuerzas externas. Y en el caso de la tensión, la deformación es longitudinal. Y la deformación podemos medirla de dos modos, decíamos, ¿no? Una deformación absoluta, que es la que me determina con unidades respectivas a la longitud inicial, y otra es la deformación unitaria, el lambda, que estamos ilustrando, ¿no? Y en muchos casos, la relación que existe entre la deformación, perdón, entre el esfuerzo y la deformación, se denomina módulo elástico en general, y de modo específico en la elasticidad longitudinal, así lo hemos llamado, el módulo elástico que me mide la resistencia del cuerpo a cambiar de longitud, la hemos llamado módulo de Young. Dentro del análisis elástico, decíamos también, estas curvas esfuerzo-deformación son importantes para caracterizar y entender el comportamiento elástico de un material, ¿verdad? Entonces vamos a un poco recordar este gráfico, ¿no? La interpretación de este gráfico. Decíamos que existen bancos de prueba en donde se pueden colocar unas probetas, unos materiales específicos que quisiéramos evaluar su curva, esfuerzo y deformación. Entonces, estas las sometemos a fuerzas, puede ser de tracción o puede ser de compresión. En consecuencia, si sometemos a tracción, este material más o menos va a tener un comportamiento como el que estamos mencionando, ¿no? Las curvas de esfuerzo de formación son propias de cada material, pero en general vamos a encontrar los siguientes puntos críticos, decíamos. A medida que vamos aumentando la tensión sobre el material, entonces vamos a encontrar, decíamos, un comportamiento lineal entre el esfuerzo y la debería ser el módulo de Young, ¿ok? Entonces, si es una recta, su pendiente es constante. Por lo tanto, el módulo de Young también sería constante en este intervalo hasta B. Este punto B le llamamos límite de proporcionalidad. Es el máximo valor
de esfuerzo hasta el cual el material tiene este comportamiento lineal, o puedo decir también en donde el módulo de Young permanece constante. Si seguimos aumentando la tensión, pasamos a una zona en donde ya no hay linealidad entre el esfuerzo y la deformación. Si nos damos cuenta también, esta curva que se determina de BC nos muestra que si yo quiero saber, por ejemplo, cuánto es el módulo de Young en un punto intermedio, tendría que hallar la pendiente de la recta tangente a ese punto. Entonces, si yo mido el módulo de Young en un punto intermedio y otro punto más allá, ustedes pueden darse cuenta de que la pendiente de la recta tangente ya no es el mismo. Entonces, el módulo de Young entre B y C podemos asumir que ya no es constante. Entonces, ya no es adecuado estar tal vez tomando el módulo de Young como un valor en ese rango, ¿no? Con un único valor en ese rango. Por otro lado, decíamos también, si una vez que llega al punto C, es el punto del límite elástico, es el punto máximo hasta donde el material puede comportarse como un material elástico. Y decíamos que la elasticidad es esa capacidad de un material de volver a su condición original. Entonces, hasta el punto C, el material va a volver a recuperar su forma original, recupera la energía interna que ha acumulado durante el proceso de estiramiento y entonces retorna a su posición original. Sin embargo, pueden haber materiales, decíamos, que pueden tener un comportamiento bastante especial, ¿no? Una vez que se llega a C y se empieza a descargar, o se empieza a reducir la fuerza que la estaba estirando, entonces este material puede retornar o tender a retornar a su posición original por un camino diferente. Si lo hace por el mismo camino, entonces llegaría hasta su posición inicial, sin deformarse permanentemente. Pero sin embargo, si hace por otro camino como el que estamos ilustrando, llegaría a una posición lambda sub 0, que vendría a ser la deformación permanente. Entonces, si ocurre este caso, en donde la deformación, el proceso de carga y la descarga es diferente, entonces decimos que ese material presenta histéresis, ¿no? Es un concepto muy utilizado dentro de la elasticidad. Si seguimos, incrementando las fuerzas sobre ese material, decíamos, llegamos a una zona no elástica, o también llamado zona plástica. Entonces, el punto C lo que está limitando es la zona elástica de la zona plástica. Antes de C estaríamos en la zona elástica y después de C estaríamos ingresando a la zona plástica. En la zona plástica, si seguimos incrementando las fuerzas, vamos a llegar a un punto de ruptura en donde el material ya va a empezar a romperse, ¿no? El material se rompe. Distinguíamos ahí una zona importante, ¿no? Una zona que se llama una zona de fluencia. La característica de esta zona de fluencia, si ustedes pueden ver la gráfica, es esencialmente una zona, digamos, de una pendiente muy pequeña, digamos, o una pendiente que implicaría que con pequeñas variaciones de esfuerzo van a provocar grandes deformaciones en el material, ¿no? Entonces, si uno trata de medir la pendiente ahí, con una pequeña variación del esfuerzo provoca grandes deformaciones en ese cuadro. Entonces, más o menos, eso es un comportamiento que nos permitía entender el cuerpo como si este fuese un fluido. En relación a eso es ese nombre de fluencia, ¿no? Entonces, en muchos casos, cuando un sólido está sometido a grandes esfuerzos, puede llegar a esta zona de fluencia, en donde
el sólido se comporta como un fluido. Eso es algo curioso, ¿no? Entonces ahí mostramos, por ejemplo, este caso de algunos terremotos. Ustedes van a ver, hay muchas referencias que nos ilustran casos como el que estamos mostrando en esta figura, ¿no? Que es una figura que se toma del terremoto de Pisco. Entonces el suelo es un sólido también que tiene un comportamiento elástico. Uno puede determinar también esta curva de deformación, curva de esfuerzo de formación a la tensión de los suelos, para ver cuáles son esos puntos críticos que tiene. Entonces, si alcanza su zona de fluencia, el suelo puede comportarse, decíamos, como un fluido, y la estructura que estaba soportándose en ella, simplemente, en el caso que alcanza la fluencia, se hunde en ella, como si fuera un líquido, ¿no? Entonces, esta figura ilustra pues que la estructura no ha sufrido ningún daño, solamente se ha hundido dentro de ese material. Un punto importante acá, vale tener en cuenta lo que se llama fatiga, ¿no? El alambre de cobre, que seguramente todos han tenido la oportunidad de verla, cuando este alambre de cobre nosotros la flexionamos a un lado y otro intermitentemente, de manera cíclica, el alambre puede quebrarse, se calienta y se rompe. Entonces, ese es un proceso que se conoce como fatiga. La fatiga viene a ser un proceso de degeneración de un material cuando está sometido a cargas cíclicas o procesos cíclicos, ¿no? Entonces, en el alambre de cobre estamos mencionando, podemos romperla flexionándola a un lado y otro de manera cíclica, de manera continua. Entonces, sin que tal vez pueda alcanzar su punto de ruptura, entonces puede quebrarse. Entonces, a ese fenómeno se conoce entonces como el fenómeno de fatiga. Entonces, ahí es otra característica que podemos encontrar entonces en los materiales, ¿no? Como simplemente una referencia inicial, decíamos de que estas curvas, esfuerzo y deformación, son propias de cada material. Acá mostramos algunas ilustraciones de esas curvas de esfuerzo y deformación. Por ejemplo, en el caso del metal, puede notarse que hay una buena zona proporcional, ¿no? Hay una zona de fluencia muy pequeña hasta que llegue a su punto de ruptura. Igualmente, para estos materiales conocidos como termoplásticos, los termoplásticos más típicos pueden ser digamos, lo que comúnmente le llamamos plásticos, ¿no? El PVC, el PET. El PET son los plásticos del cual se hacen las botellas de gaseosas o aguas minerales descartables, ¿no? Entonces, esta es la curva de esfuerzo de formación de estos materiales llamados termoplásticos. Si uno puede notar, véase que aquí puede haber una deformación unitaria más amplia que en el caso de los metales, es decir, los termoplásticos pueden estirarse, ¿no? Con mayor facilidad que los metales. Vemos también las curvas de los materiales conocidos como los elastómetros, ¿no? Los elastómetros fundamentalmente son la goma del cual se hace la llanta de los carros. Entonces ahí se ve, por ejemplo, cuál es su comportamiento a la tensión. Igualmente en los cerámicos y vidrios, y ahí más o menos el comportamiento del concreto, aunque el concreto vamos a verlo más adelante, ¿no? Entonces puede notarse ahí, por ejemplo, en los vidrios, que no tiene una zona de fluencia. Básicamente hay un comportamiento casi lineal hasta llegar a su punto de ruptura. O sea, aquellos materiales que, por ejemplo, no tienen una zona de fluencia amplia o muy escasa, se le llaman materiales frágiles, ¿no? Entonces, el vidrio es un material frágil. Igualmente, mostramos acá la curva de deformación
del acero. Hay diferentes tipos de acero y ustedes pueden notar pues ahí cómo son esas curvas del